pasamos a otro tema que sería lo que se llama el fan in y fan out en tecnología TTL. Lo vamos a definir aquí en tecnología TTL, pero también se define para cualquier otra tecnología. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, cuando se están diseñando circuitos digitales, pues imaginaros memorias, microprocesadores, estamos trabajando con miles y en algunos circuitos miles de millones de puertas, muchísimo. Entonces, no se analizan eléctricamente las corrientes que están circulando porque eso llevaría mucho tiempo. Entonces se hace una simplificación en base a estos parámetros que son el fan in y el fan out, que nos permite hacer el diseño en función de lo que serían unidades de carga sin tener que saber exactamente las corrientes que están circulando por las entradas y por las salidas. ¿Vale? Entonces se define el fan in y el fan out de cada tecnología. Bueno, esto vamos a verlo un poco cómo sería. Sería lo siguiente, cuando nosotros tenemos una salida, normalmente esa salida queremos aprovecharla y poder conectar diversas entradas, por aquí como veis, diversas entradas de otras puertas a una misma salida. Entonces las tecnologías están diseñadas para que esta corriente de salida en estado alto sea mucho más grande que lo que consume una sola puerta por la entrada y así podamos manejar varias puertas, porque si no, solo podríamos poner una puerta. Entonces, cuando está en estado alto, como habíamos visto, la corriente va a ser saliente. Y esto, si recordáis, está bien pensado porque cuando nosotros ponemos un 1 en la entrada de una puerta TTL, la corriente la consume, es entrante en la puerta. Entonces, esta corriente se va a dividir entre las diferentes entradas, ¿vale? ¿Y cuántas entradas podemos poner a una misma salida? Pues podríamos poner I sub OH dividido entre I sub IH, o sea, tantas veces como podamos dividir I sub OH entre I sub IH, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces se llama el fan out de una salida al número de entradas que podríamos manejar con esa salida, ¿vale? Típicamente el fan out es de 10 entradas, pero luego lo matizaremos un poco más. Y también en la otra situación tenemos lo mismo. Si la salida de la puerta en otros momentos va a estar a nivel 0, entonces va a absorber corriente. Pero es que las entradas que nosotros conectamos a esas salidas están generando corriente. Es cuando la unión base-emisor conduce y genera corriente hacia la salida. Y eso va a entrar hacia estas de aquí. ¿Vale? Aquí al final tenemos nuestro transistor T3 que habíamos visto, que está conectado a más cosas, pero la corriente está viniendo en este sentido. Y estos están generando corriente porque tenemos nuestro transistor aquí de entrada conectado a la alimentación y está generando corriente. Esta corriente I sub IL es más pequeña que I sub OL, entonces podemos manejar varias I sub L, tantas como I sub OL partido por I sub IL. ¿Vale? Estrictamente la definición sería esta. Sería el fan out es el valor mínimo de las dos divisiones, I sub OH partido de I sub IH o I sub OL partido de I sub IL, el valor más pequeño. Normalmente esos valores muchas veces se diseñan ya para que sean iguales, porque al final tiene que ser el mínimo porque tenemos que manejar todas las puertas, todas las entradas, tanto en estado alto como en estado bajo, ¿vale? Si este valor fuese 10 y este valor fuese 8, entonces el fan out sería 8, porque solo podemos manejar 8 puertas en estado bajo. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. En TTL tenemos estos valores. El consumo por la entrada de una puerta en estado alto es de 40 microamperios. Claro, podemos decir muy pequeño, casi despreciable, pero claro, cuando vamos sumando muchas entradas se van sumando esas corrientes y al final hay que manejarlas, ¿vale? Y la corriente de entrada en estado bajo, que es corriente que se está saliendo de la entrada, es de 1,6 miliamperios, que esto es bastante alto, ¿vale? Y por las salidas puede manejar en estado alto, puede generar 400 microamperios y absorber 16 miliamperios. Entonces, claro, si dividimos esto entre esto, como veis, nos da 10. Y si dividimos esto entre esto, también nos da 10. Entonces, el fan out nos queda de 10. ¿De acuerdo? Es decir, que en general en TTL podemos conectar a una misma salida hasta 10 entradas. Entonces diréis, ¿y qué pasa si yo necesito conectar 15 entradas? Bueno, pues no pasa nada. Lo que se hace es, imaginaros que yo tengo aquí la salida de mi inversor y ya he conectado por aquí 10 entradas.
Pues ¿qué hacemos? Conectamos aquí otra puerta más. Podemos hacer un truco que sería conectar 2 inversores seguidos, por ejemplo, y entonces aquí yo ya podría volver a conectar otras 10 entradas. ¿Entendéis? O otra solución es unas puertas lógicas que se llaman buffer. Hay unas puertas que son buffer que no hacen nada, simplemente ponen en la salida lo mismo que hay en la entrada. Entonces podemos poner un buffer y aquí ya tendríamos directamente para volver a poner por lo menos otras 10 entradas. Y a lo mejor hay que mirar los buffers, muchas veces pueden hasta generar más corriente y podemos poner más entradas todavía a esa salida. Entonces esa es la idea. Normalmente esta es la solución, poner buffers para poder todavía conectar más entradas. Pero bueno, no es nuestro caso, nosotros vamos a hacer circuitos muy sencillos y normalmente eso no es habitual, ¿no? Pero imaginaros en sistemas muy complicados sí que es necesario. Y luego digamos que esto es en el caso más general porque no todas las entradas de todos los integrados se comportan de la misma manera. Entonces, por eso se define lo que se llama el fan-in. El fan-in sería el número de cargas unitarias que representa una determinada entrada. Lo normal es que una entrada tenga un fan-in de 1 y eso significa que va a manejar estas corrientes por la entrada. ¿De acuerdo? Maneja esas corrientes. Pero si nos dicen, el fabricante nos dice, cuidado que esta entrada tiene un fan-in de 2, entonces significa que maneja el doble de esas corrientes. ¿Vale? Entonces esa entrada contaría por 2. Y esa es la forma de hacer diseños de circuitos digitales sin tener que ir sumando corrientes, ni hablar de miliamperios, ni nada. Se habla de fan-out y de fan-in. Aquí tenéis algún ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una salida de fan-out 10, significa que puedo alimentar 10 unidades estándar, 10 entradas estándar. Entonces podría alimentar 10 entradas con fan-in de 1, pero podría alimentar solo 5 entradas con fan-in de 2. ¿Vale? O puedo alimentar 6 con fan-in de 1 y 2 con fan-in de 2, porque se me sumarían en total 10 cargas unitarias. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Y de esta manera ya en circuitería digital nos olvidamos de corrientes y solo trabajamos con esos valores, con cargas unitarias. ¿Vale? El fan-in y el fan-out. Fan significa abanico, como sabéis en inglés. Fan-in es abanico de entrada y abanico de salida. Por esa idea, ¿no? Que en una salida estamos conectando un abanico de entradas y también en una entrada podemos tener un abanico de cargas unitarias si el fan-in es mayor de 1. Vale, y nada, ya para acabar aquí esta parte, tenemos aquí un par de ejemplos que son el 7400 y el 7402, que como veis serían los circuitos integrados. 7400 y 7402 pues son chips de 14 patillas. En TTL normalmente la patilla de abajo a la izquierda, mirándolo así en este sentido, es la masa y la de arriba a la derecha es la alimentación. Pero bueno, esto no es 100% en todos los casos, pero es lo más habitual. Y luego el resto pues son patillas para las entradas y las salidas. ¿Vale? Fijaros, siempre hay que poner la muesca de esta manera, en este sentido, y entonces aquí tendríamos la patilla 1. ¿Vale? Esto ya os lo habrán explicado en las prácticas de laboratorio. Y aquí tenemos el 7402, que son 4 puertas NOR de 2 entradas. Pero, ¿cómo saber los integrados, los diferentes integrados TTL que tenemos? Pues fácil, vamos a Google y ponemos list TTL y nos aparecerá por aquí 7400 y aquí nos aparecen toda la lista de integrados que hay disponibles. ¿Vale? Y con incluso por aquí está la lista, con enlaces a las hojas de características. ¿Veis? Pues tenemos puertas NAND de 2 entradas, NOR de 2 entradas. ¿Vale? Entonces, con esto podemos hacer control F y si yo quiero buscar un decodificador, pues puedo ir buscando, ¿vale? Decodificadores, codificadores, lo que quiera. Ahí está todo el listado y si entramos aquí, pues nos llevará a un enlace donde podemos encontrar el PDF. Bueno, pues entonces vamos a continuar con esto. La otra familia que vamos a ver es la familia CMOS, que también está muy extendida y tiene muchas aplicaciones. Y esta, en lugar de utilizar transistores bipolares, utiliza transistores MOSFET. De hecho, el acrónimo CMOS viene de Complementary MOS, es decir, MOS complementario. Es decir, que siempre nos van a aparecer transistores de canal N y de canal P. Trabajan por parejas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, como en el caso de TTL,
el inversor básico CMOS. Inversor básico CMOS, que sería esta estructura que vemos aquí. Como veis, nos aparece un transistor aquí MOSFET de canal N y un transistor arriba de canal P. Y esto funcionaría como un inversor. ¿Vale? Tendríamos aquí la entrada y aquí la salida. Vamos a ver cómo funciona esto, que además nosotros hemos visto hace poco cómo funcionan los transistores MOSFET, así que no tenemos ningún problema. Fijaros que se unen las puertas de ambos. Aquí el drenador va conectado a la salida, la fuente a la masa, y en este otro el drenador también a la salida y la fuente a la alimentación. Entonces, si nosotros aquí la entrada la ponemos a 0, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Pues que el transistor de abajo, T2, le estamos aplicando entre G y S 0 voltios. Acordaros que siempre lo primero que hacemos es mirar qué tenemos entre G y S para saber cómo está el transistor. Si nosotros a un transistor MOSFET le aplicamos 0 voltios entre G y S, el transistor queda en corte. ¿Vale? Aquí es como si no estuviese. Este es fácil de analizar. Ahora vamos a ver el de canal P que está arriba. La G, como vemos, está a 0 voltios. Aquí tenemos 0 voltios. Y aquí, en este punto, en la S, tenemos VDD, que es una tensión positiva. Pueden ser 5 voltios o luego veremos, incluso 10 voltios o hasta 15 voltios. El caso es que aquí tenemos una tensión positiva. Entonces, la tensión GS, con el positivo aquí y negativo aquí, ¿cuánto valdría? Valdría menos VDD. Es decir, le estamos aplicando una tensión negativa. Y esa tensión negativa va a ser mayor que la umbral, porque eso está diseñado así, para que la tensión sea mayor que la umbral, la VDD, y entonces el transistor T1 se satura. ¿Vale? Y al saturarse, como veis, conecta la entrada con la alimentación. Así que aquí en la salida tenemos VDD y por lo tanto tenemos que al poner la entrada a 0, en la salida tenemos VDD prácticamente y tenemos nivel alto. Es decir, tenemos un 0 en la entrada, un 1 en la salida. Lógicamente los dos transistores, esto es fácil de entender, porque lógicamente los dos transistores T1 y T2 nunca pueden conducir simultáneamente, porque entonces haríamos un cortocircuito de VDD directamente a masa. Solamente puede conducir uno en unos momentos y otro en otros momentos. ¿Vale? En este caso, cuando ponemos 0 en la entrada, T1 se satura y T2 queda en corte. Y ya os imaginaréis que si ponemos un 1 en la entrada, pues va a ser al revés, T2 se satura y T1 va a quedar en corte. ¿Vale? Vamos a verlo. Si nosotros ahora la entrada la ponemos aquí a nivel 1, ¿qué estaríamos poniendo? La tensión entre G y S aquí sería igual a más VDD. ¿De acuerdo? Y un transistor de canal N con tensión positiva entre G y S, lo que va a hacer es que conduzca, se va a saturar. Está diseñado además ya para que se sature. Recordad que los transistores en digital siempre o trabajan en corte o en saturación. No queremos que trabajen en zona activa nunca. ¿Y qué le pasaría al de arriba? Pues ahora tendríamos en este punto de aquí, tenemos VDD. Y en este punto de aquí también VDD, porque está conectado a través de esto. Así que la tensión GS es 0. 0 voltios. Por lo tanto, este queda en corte. ¿De acuerdo? Y el T2 se satura. Pasa un poco parecido también al caso en TTL. Ahora, cuando tenemos aquí nivel 0 en la salida, lo que es capaz es de absorber corriente en este sentido. Es capaz de absorber corriente. T2 está saturado, T1 está en corte y la corriente puede entrar por la salida. En el caso anterior, cuando T1 estaba saturado para poner un 1 y T2 está en corte, lo que puede hacer la puerta es suministrar corriente. Corriente que saldría de la alimentación e iría hacia la salida. ¿Vale? Bueno, pues esto es básicamente el funcionamiento. Realmente esto al final sería equivalente a dos interruptores así. Podríamos verlo como dos interruptores así. Aquí tendríamos más VDD y están controlados de alguna manera por la entrada E, ¿no? Entonces, si E vale 0, se cierra el interruptor de arriba y el de abajo queda abierto. Y si E vale 1, se cierra el de abajo y el de arriba queda abierto. ¿Vale? Básicamente es hacer esto, pero con transistores MOSFET y con las puertas hacemos el control de los interruptores. ¿Vale? Y esta sería la puerta más sencilla, que es el inversor. Pero luego, a base de ir complicando esto un poco, no mucho, podemos hacer otras puertas. Por ejemplo, aquí la puerta NAND CMOS,
que sería poner abajo 2 transistores en serie y arriba 2 transistores en paralelo. Como veis, siempre trabajan por parejas. Uno aquí de canal N, uno aquí de canal P, uno aquí de canal N y otro aquí de canal P. ¿Vale? Y esto al final también sería equivalente a esto, tener aquí un interruptor en paralelo con otro interruptor, se puede entender de la misma manera. Los dos conectados a la alimentación y abajo 2 interruptores en serie. Y aquí estaría, en este punto, estaría la salida. Y los interruptores están controlados por las puertas. Entonces podemos ir razonando exactamente igual a antes, de la misma manera. ¿Qué ocurre cuando A y B están a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0? Aquí tenéis la tabla, podéis ir practicando. Vamos a hacer un caso cualquiera y lo podemos comprobar. Imaginaros, por ejemplo, este de aquí, para que sean diferentes. La A a 0, ¿qué pasa si ponemos la A a 0 y la B, en cambio, la ponemos a más V de D? Es decir, que sería como conectarla aquí. Bueno, pues miramos, si la A la ponemos a 0, por ejemplo, este transistor T4, ¿cómo va a estar? Pues este punto está a masa y este punto está a masa, así que entre G y S tengo 0. Así que este interruptor estaría abierto, estaría como indica aquí, así, abierto. Porque queda en corte, ¿no? Si tiene 0 voltios queda en corte. T3, ¿qué le pasaría a T3? T3 tiene la G a V de D y, ojo, aquí hay una cuestión importante. Tenemos que recordar que lo que controla los transistores, como habíamos visto, es la tensión realmente no entre G y S, sino entre G y sustrato. ¿Vale? La corriente circula entre drenador y fuente, pero la tensión que controla es entre la puerta y el sustrato, este punto de aquí, que muchas veces está conectado a la fuente, pero en este caso de circuitos digitales, pues en este caso no, estaría conectado a masa, lo cual es más fácil para nosotros entenderlo, porque si este punto está a 0 voltios, y yo aquí tengo más V de D, ¿vale? Aquí estoy poniendo más V de D. Pues sí, entre G y sustrato del T3 tengo V de D y T3 podría conducir, estaría él preparado para conducir. Podría saturarse, pero como tiene el otro que está abierto en serie, pues nada, toda esta parte de aquí ya no puede conducir. Entonces quedaría así, este sí podría conducir, pero tiene en serie uno que está abierto, así que quedaría así, ¿vale? Este es T3. Y este sería T4, ¿no? ¿Y qué les pasa a estos otros de aquí? Vamos a ver, sería, por ejemplo, el T1 tiene la entrada a 0, con lo cual este punto de aquí estaría a 0 voltios. Y este de aquí está a V de D. Entonces, entre G y sustrato, que en este caso coincide con la S, porque están al mismo punto, en este caso no hace falta porque no hay nada en serie con él, entonces se conectan directamente. Entonces, la S y el sustrato está a más V de D, así que aquí la tensión que está soportando entre G y S es menos V de D, ¿no? Es menos V de D porque tengo 0 aquí y V de D aquí, así que considerando positivo aquí y negativo aquí es menos V de D. Por lo tanto, T1 se satura porque es de canal P y le aplicamos tensión negativa entre G y sustrato, entre G y el sustrato, con lo cual este se cierra, ¿vale? Y solo nos quedaría este por ver. ¿Qué pasa con este de aquí? Pues este tiene aquí la G que está conectada también a la alimentación. Lo vemos, ¿no? Está a más V de D, la G del T2. Y el sustrato de T2 está conectado a la alimentación, así que tiene entre G y sustrato 0 voltios. T2 se queda en corte, queda abierto como este. ¿Lo veis? Y entonces esta sería la situación. Con lo cual al final la salida, como vemos, estaría a... Esto realmente era V de D. Estaría igual a V de D y por lo tanto tenemos un 1 en la salida. Es decir, que si tenemos 0, 1, la salida se pone a 1. Y de la misma manera se pueden ir razonando el resto de casos. Al final el truco, como veis, para hacer la puerta es poner aquí 2 en paralelo y abajo 2 en serie, de manera que si cualquiera de los de arriba está cerrado, en la salida ya tenemos un 1. Y para tener un 0 en la salida, tienen que estar cerrados T3 y T4 y lógicamente los otros T1 y T2 abiertos, porque si no habría un cortocircuito. La única posibilidad para tener 0 en la salida es cuando se cierran T3 y T4 los dos, que están en serie y entonces aparecería 0 en la salida. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos ir viendo las 4 combinaciones y comprobamos que tendríamos una puerta de tipo NAND. Y realmente esto se podría hasta repetir. Si ponemos más transistores en serie abajo y más transistores en paralelo arriba, podemos hacer una puerta de más entradas.
¿Lo veis? Entonces es una estructura muy sencilla. Lo primero que vemos es que aquí ni siquiera hay resistencias para limitar corrientes ni nada. Es la ventaja de la tecnología MOS. No necesitamos poner resistencias porque los MOSFET por la entrada son un condensador de un valor muy pequeño que se carga muy rápidamente y una vez que está cargado permanece cargado, ¿vale? Y no hay consumo de corriente. Entonces el nivel de integración que se consigue con esto es muy alto porque no hay que integrar resistencias. Las resistencias son unos de los elementos que más silicio requieren para integrarse. Entonces, bueno, hoy en día las tecnologías más extendidas para todo tipo de aplicaciones, microprocesadores, etcétera, los microprocesadores de última generación están basados en transistores MOSFET. Aquí tendríamos cómo se realizaría una puerta NOR también con esta tecnología CMOS, que se hace un poco lo contrario. Se ponen abajo los dos transistores en paralelo y arriba los dos transistores en serie. Entonces, si vamos comprobando, veríamos que funcionaría como una puerta NOR. ¿Vale? Aquí lo mismo, como este T2 va en serie con T1, el sustrato se conecta directamente a la alimentación y eso ya nos va a dar la tensión entre puerta y sustrato, que es lo que nosotros tenemos que mirar para saber el estado del transistor T2. Y en T1, sustrato y fuente están conectados directamente porque van al mismo punto. Y lo mismo en estos de aquí, van al mismo punto, van a masa. ¿Qué más? Ventajas también de la tecnología CMOS. Otras ventajas que tiene es que el consumo estático es muy reducido. Como vemos aquí, el consumo estático es prácticamente nulo, porque una vez que los transistores han alcanzado el punto de funcionamiento, en corte o en saturación, ya se quedan ahí, no hay circulación de corrientes. Mientras que en TTL siempre hay una corriente circulando por las bases de los transistores, etcétera, entonces hay más consumo. También el margen de alimentación es mucho mayor. Aquí no tenemos por qué alimentar a una tensión exacta. Podemos alimentar típicamente entre 3 y 15 voltios. Cualquiera de esos valores nos sirve. Lógicamente, una vez que hemos decidido a qué tensión alimentar, todos los integrados tienen que ir a la misma tensión, porque si no, no se van a entender unos con otros los niveles, ¿vale? Pero podemos escoger las tensiones, con lo cual es muy cómodo para aplicaciones en las que necesitemos trabajar con tensiones altas, pues 12 voltios, 15 voltios. Y otra ventaja que tienen es el mayor nivel de inmunidad al ruido, que típicamente es del 30% de la tensión de alimentación. ¿Vale? Aunque esto puede ser una ventaja, pero también hay que matizarlo un poco porque como las corrientes que circulan son menores, debido a que las impedancias de entrada de los transistores son más altas también, pues el ruido que se suele generar en estos circuitos es mayor. Por lo que os decía, cuando una impedancia de entrada es muy alta, pues hay más facilidad para que una corriente generada por un campo electromagnético que es muy pequeña, al final acabe generando una tensión alta, porque es R por I. Entonces, bueno, esta ventaja se puede compensar un poco con la mayor generación de ruido en tecnología CMOS. Pero bueno, en principio es la tecnología que más se utiliza en todo tipo de aplicaciones por todas estas ventajas frente a TTL, y TTL sería un poco en aplicaciones de alta frecuencia. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en características eléctricas de la tecnología CMOS. También tenemos dos subfamilias dentro de tecnología CMOS, que sería la familia que emplea la denominación 40XX, o sea, empieza por 40 y luego unos números que nos van a indicar lo que hace el integrado, ¿vale? Y este tipo de tecnología o esta familia se puede alimentar entre 3 y 15 voltios. Emplea transistores MOSFET de puerta metálica, ¿de acuerdo? O sea que una de las armaduras de la puerta, como habíamos visto, se hace de aluminio. Eso permite hacer que el condensador de puerta soporte tensiones más altas y por tanto se puede trabajar hasta 15 voltios con ellos, mínimo de 3 y máximo de 15. Y luego hay otra familia que se desarrolló que también es tecnología CMOS, aunque empiece por 74, pero que es 74HC. HC viene de High Current. Entonces, 74HC realmente no es TTL, es tecnología CMOS, que se diseñó y se desarrolló para sustituir a los circuitos integrados TTL, con las ventajas que tenemos en CMOS. Entonces se volvieron a desarrollar todos los circuitos TTL con esta tecnología CMOS, pero que aquí se emplean transistores con puerta de silicio y la tensión de alimentación que admite es entre 2 y 6 voltios. O sea, no se puede llegar hasta tensiones más altas, pero incluye los 5 voltios y estos integrados están pensados para que donde tengamos un circuito TTL podemos quitarlo y poner un circuito con tecnología CMOS y se va a comportar prácticamente de la misma manera.
Vale, entonces esa es la idea de esta subfamilia y también es útil porque a veces, pues bueno, podemos trabajar hasta tensiones de 2 voltios, que podemos bajar bastante la tensión, ¿eh? Por ejemplo, si trabajamos con baterías con dos pequeñas pilas de 1,5 voltios, tendríamos 3 voltios y con eso podríamos trabajar. ¿Vale? Incluso cuando se descarga un poco las baterías, que pueden llegar a lo mejor a 2,6, a tener 2,6 o 2,4, podría seguir trabajando nuestro circuito con 2 pilas solamente. ¿Vale? Entonces eso también es interesante. Bueno, y ahora aquí tendríamos lo que serían los niveles, lo mismo que habíamos visto antes para la tecnología TTL, pero para tecnología CMOS, que sería lo que entiende la entrada como 0 lógico y 1 lógico, y lo que se va a poner en la salida cuando tenga que poner un 0 lógico o un 1 lógico. Entonces aquí, como vemos, los niveles VIL, VIH dependen de la tensión de alimentación, por eso ponemos VDD aquí, porque no es lo mismo el rango de trabajo si lo alimentamos a 4 voltios que si lo alimentamos a 15 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, sería, la entrada va a entender que tiene un 0 lógico cuando la tensión esté comprendida entre 0 y el 30% de la alimentación, ¿vale? 0,3 VDD. Y va a entender que tiene un 1 lógico cuando le metamos en la entrada una tensión que estaría entre el 70% de la alimentación y el 100%, ¿vale? Fuera de la alimentación y masa, eso ya no se puede trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si lo alimentamos a 5 voltios, aquí el rango sería entre 0 y 1,5 voltios. Y por aquí sería desde 3,5 hasta 5. ¿Vale? Tenemos aquí la zona de incertidumbre donde no se debe trabajar. No debemos meter tensiones en esa zona porque si no, no va a funcionar bien. ¿Vale? Es lo que decíamos ya al principio de esta parte. Los circuitos digitales realmente son analógicos. Nosotros los digitalizamos trabajando de esta manera, en estos rangos. Si le metemos cualquier tensión en todo el rango, pues ya se va a comportar de forma analógica, los transistores van a empezar a trabajar en zona activa y ya no es lo que queremos, ¿vale? Entonces hay que evitar la zona de incertidumbre. Y las salidas, cuando vayan a poner un 0 lógico, pues va a poner una tensión que, fijaros, es muy exacta, va desde 0 voltios hasta 50 milivoltios, o sea, lo máximo que va a poner son unos 50 milivoltios, es decir, prácticamente 0 voltios, cuando tenga que poner un 0. Y cuando tenga que poner un 1, la tensión está entre VDD, la de alimentación, y el valor de alimentación menos 50 milivoltios, o sea, prácticamente VDD. O sea que esto es, nuestra escala es un rango muy pequeñito. O sea que estos circuitos sí que funcionan en ese sentido, que si nosotros miramos la tensión en la salida, cuando tengamos 0 vamos a tener prácticamente 0, menos de 50 milivoltios, y cuando tengamos un 1 vamos a tener prácticamente la alimentación, o la alimentación menos 50 milivoltios, que es prácticamente la alimentación. Entonces, como vemos, el rango aquí que tenemos de seguridad, el margen de seguridad o nivel de inmunidad al ruido, pues es muy alto, porque podemos despreciar los 50 milivoltios y es prácticamente el 30% de la alimentación. Es decir, que alimentado a 5 voltios sería 1,5 voltios de nivel de inmunidad al ruido. En TTL teníamos solamente 0,4, ¿vale? Con lo cual la inmunidad al ruido es mayor. Pero también el ruido que se genera es un poco mayor por las altas impedancias de entrada que tenemos en las entradas. De hecho, también nos interesa saber cómo es el circuito equivalente de las entradas, para saber cómo se van a comportar las entradas cuando les pongamos tensión, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, al final, a las entradas, si nosotros miramos una puerta como esta, a cualquier entrada de aquí, al final lo que estoy conectando es la puerta de los transistores. ¿Lo veis? Estoy conectándolo a la puerta de transistores y tenemos capacidades, etcétera. Entonces, al final, el modelo que tenemos para las entradas de tipo CMOS es muy simple, es un modelo pasivo. Es un modelo pasivo, ni siquiera es activo con el caso de TTL que teníamos el emisor del transistor. Aquí es simplemente un condensador muy pequeñito de unos 5 picofaradios y una resistencia en paralelo muy grande, de 10 elevado a 12 ohmios, o sea, muy grande. Pero claro, al final, aunque esto sea muy pequeño, al final tenemos que cargar y descargar ese condensador. Si nosotros aquí en la entrada le metemos una onda cuadrada que va variando, pues en el condensador vamos a tener picos de corriente. Cuando lo cargamos así, cuando lo descargamos, un pico negativo, cada vez que lo cargamos un pico positivo, cada vez que lo descargamos un pico negativo, muy pequeñito, o sea, muy rápido, de muy corta duración, pero hay que cargar y descargar. Entonces sí que hay una corriente dinámica circulando por ahí y esta corriente al final nos va a dar unas pérdidas en el circuito que esté generando la señal, ¿vale?
en esta resistencia prácticamente despreciables. Pero vamos a tener unas determinadas pérdidas, porque al final esta corriente, aunque tiene valor medio prácticamente cero, el valor eficaz no es cero, y si tenemos una resistencia serie aquí para alimentar la puerta, la entrada de la puerta, pues vamos a tener unas pérdidas, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez que estamos en régimen estático, una vez que se ha cargado el condensador, ya la corriente que circula va a ser cero. El problema es cuando tenemos que cargarlo y descargarlo a muy alta frecuencia, que es como funcionan muchos circuitos. Pero los niveles de corriente en régimen estático serían algo así. Serían la corriente de salida que podemos dar en estado alto, sería de 1 mA para la familia 40 y de 4 mA para la 74HC. Y lo que puede absorber en estado bajo la salida, 2,5 mA y 4 mA. Y lo que se consume por las entradas en estático es prácticamente cero. Con lo cual, realmente si dividiésemos IOH entre I y H, sería prácticamente infinito. Eso significaría que podríamos manejar infinitas entradas, ¿vale? Pero no es la realidad porque hay un consumo dinámico. Entonces, normalmente el fan-out típico es de 50, que ya es un valor muy alto. Es decir, que en CMOS lo que se recomienda es no conectar más de 50 entradas a una misma salida, ¿vale? Pero bueno, eso ya es muchísimo y nosotros no vamos a trabajar con tanto, ni mucho menos, pero bueno, que tengáis una idea. Y claro, en sistemas muy complicados, microprocesadores, etcétera, ahí sí que esto puede afectar. Y estos serían los tiempos de propagación: 50 nanosegundos para la familia 40XX y 8 nanosegundos para la 74HC. O sea, la 74HC es bastante parecido a TTL y la 40, la velocidad es más baja. El tiempo de propagación son de 50 nanosegundos, que es más alto que TTL. Y realmente otro tema importante es que todos estos parámetros dependen de la tensión de alimentación, porque aquí la tensión de alimentación es variable. Entonces hay que mirar las hojas de características realmente para tener la información correcta a la tensión de alimentación a la que vamos a trabajar. Incluso dependen también de la temperatura de funcionamiento. Entonces, bueno, a veces conviene mirar las hojas de características para tener la seguridad de los valores que podemos manejar, ¿vale? De corrientes en las entradas y en las salidas. Y aquí tenemos un circuito, por ejemplo el 4011, que son también 4 puertas NAND de 2 entradas, y el 4001, que son 4 puertas NOR de 2 entradas, parecidos a los que vimos para la familia TTL, pero en el caso CMOS. Y ahora ya, para finalizar este tema, pasaríamos a los circuitos de interface. Los circuitos de interface, pues lo que se refiere es cómo podemos conectar cosas a nuestras puertas lógicas. Por ejemplo, algo que muchas veces nos interesa conectar es diodos LED a las salidas. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta las corrientes que se pueden manejar. Normalmente un diodo LED estándar necesita unos 10 miliamperios de corriente para funcionar, ¿no? Para encenderse con un brillo normal. Claro, 10 miliamperios no nos lo puede dar una puerta TTL, por ejemplo, ni una puerta CMOS. Aquí, como estábamos viendo, las puertas CMOS como máximo a nivel alto son capaces de generar 1 miliamperio o 4 miliamperios. Y las TTL solamente 0,4 miliamperios en la salida. Entonces no podemos conectar directamente, por ejemplo, hacer una conexión de este estilo, una puerta, una resistencia y poner el diodo LED de esta manera, porque la corriente que es capaz de dar esta puerta es demasiado pequeña y el LED no se va a llegar a encender. En TTL serían 0,4 miliamperios, en CMOS unos 4 miliamperios máximo, entonces no se encendería bien. Pero un truco que se puede hacer, por ejemplo, de TTL, es hacer que el LED se encienda cuando ponemos nivel bajo en la salida, porque las puertas TTL pueden llegar a absorber hasta 16 miliamperios a nivel bajo, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer un montaje de este estilo. Podemos poner un inversor y conectar el diodo LED con la resistencia de limitación de corriente a la alimentación. Entonces, cuando aquí pongamos un 1, tenemos un 0 en la salida y podrían circular hasta 16 miliamperios por esta entrada, circulando hacia la entrada de la puerta TTL. Y cuando ponemos un 0, pues entonces tendríamos un nivel alto en la salida y el LED se apagaría.
¿De acuerdo? Esta sería una posible solución. Lo único que tenemos que poner el inversor y no podemos acoplarlo directamente a la salida de la puerta. Otra posibilidad sería utilizar transistores. Si nosotros ponemos un transistor de esta manera, entonces por aquí ya podríamos manejar una corriente pequeñita, que podrían ser 0,4 o incluso, por ejemplo, pongamos 0,1 miliamperios. Podríamos diseñar esto para tener por aquí un máximo de 0,1 miliamperios. Y si el transistor tiene una beta de 100, pues por aquí ya podríamos estar manejando 10 miliamperios fácilmente, ¿no? Y si lo saturamos, lo llegamos a saturar metiendo bastante corriente, pues entonces podríamos manejar la corriente que queramos a través del diodo LED y limitar la corriente por medio de esta resistencia aquí en serie con el LED. ¿De acuerdo? Entonces, también esto sería otra posibilidad. Y de esta manera funcionaría de forma directa. Cuando aquí ponemos un 1, el transistor se satura y el LED se enciende. Y cuando ponemos un 0, el transistor queda en corte y el LED se apaga. Y otros montajes típicos también es para manejar relés. Nosotros imaginaros que queremos activar aquí un motor como puede ser una lavadora o una máquina o puede ser una lámpara fluorescente, lo que queramos aquí, una carga de 220. Pues podemos hacer la conexión a través de un relé, ¿vale? Y este relé lo conectamos a una puerta TTL. Para esto son muy cómodas las puertas de colector abierto, como habíamos visto, porque la salida de estas puertas puede llegar a manejar tensiones altas de 12 voltios. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros aquí metemos un 1, la salida aquí se pone a 0 y esto se conectaría a masa, ¿no? Con lo cual circularía corriente por aquí, circula corriente por la bobina del relé y el interruptor del relé se cierra y entonces el motor se activa. ¿De acuerdo? Y cuando ponemos un 0 aquí, lo que ocurriría es que el transistor que tenemos aquí a la salida queda abierto, queda en estado de corte y por lo tanto no tenemos corriente por la bobina, ¿vale? Y el relé se abriría. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Un detalle aquí importante que hay que hacer es poner este diodo siempre en paralelo con la bobina del relé. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, cuando aquí está cerrado y tenemos corriente, la bobina está circulando corriente por la bobina, ¿vale? Cuando queremos volver otra vez al estado aquí abierto, la corriente de la bobina tiene que tener un camino de amortiguamiento y ese se lo damos a través del diodo en paralelo con la bobina, ¿de acuerdo? Porque si no, nos aparecería una sobretensión en bornes de la bobina, esa sobretensión aparece en la salida y nos puede destruir la puerta TTL. Aparece al final en la salida del inversor o de la puerta TTL y nos puede destruir la puerta TTL. Por eso necesitamos poner aquí un diodo que se llama diodo de libre circulación para que la corriente de la bobina circule a través de él y se acabe amortiguando. ¿Vale? Y otra solución sería con transistor. Podemos hacer lo mismo si queremos manejar relés con más corriente, que necesiten más corriente aquí en la salida, también podemos hacerlo con un transistor. Al meter aquí un 1, saturamos el transistor, circula corriente por la bobina y se cierra el interruptor, ¿vale? Y cuando ponemos un 0, pues entonces el transistor queda en corte y la corriente de la bobina se cierra por el diodo, ahí se amortiguaría y el interruptor se abre. Entonces esta es la forma ya de, al final, actuar sobre cualquier tipo de carga que queramos, ¿no? Simplemente utilizando relés o si es para cargas ya de mucha potencia, usamos contactores, ¿vale? Para poder manejar. Ponemos un relé y al relé le conectamos un contactor para poder manejar ya cargas de más potencia.